todos. Quiero darles la bienvenida a este nuevo workshop que vamos a estar realizando el día de hoy. Vamos a esperar a que se sigan sumando más participantes, más colegas, más estudiantes, si es que los hay también. Así que mientras tanto, mientras esperamos, les voy a pedir que nos vayan dejando en los comentarios de dónde nos están viendo, si ya tienen el audiómetro y Sound también, por ahí si tienen alguna sugerencia para un próximo workshop, así que los estoy esperando. Dejamos los comentarios y en breves arrancamos con todo y la presentamos a ella, a nuestra colega del día de hoy, a la audióloga, y los esperamos en breves.
Bien, acá estamos. Les doy la bienvenida otra vez a los que ya estaban hace un momento esperándonos y a los que se fueron sumando, darles las bienvenidas a este nuevo workshop. En esta ocasión lo que vamos a estar viendo es la rehabilitación auditiva, pero sobre todo aquellas buenas estrategias que vamos a utilizar en esta rehabilitación auditiva con el paciente. Así que hoy tenemos una invitada, una disertante muy especial, muy querida por nosotros, porque siempre está con nuestro equipo mostrándonos buenas prácticas de él, y hoy nos toca poder acompañarla en este workshop. Así que la voy a presentar a ella, ya enseguida le voy a pedir que prenda también la camarita. Bueno, acá la tenemos en placa. La profesional que hoy nos va a acompañar es Stephanie Cedeño. Ella es audióloga y es de Costa Rica. Aparte de eso, tiene un máster en audiología y obviamente, como la mayoría de nuestras profesionales, tiene un consultorio propio de audiología. Así que bueno, ahora los dejo con ella después de esta presentación. ¿Cómo estás, Stephanie? Hola, buenos días, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien por acá. ¿Cómo estás vos? Se te ve súper bien. ¿Ahí estás en el consultorio ahora? Sí, sí, estoy en mi clínica, en Audiocentro, ubicada en Curridabat, en San José, Costa Rica. Qué lindo. Bueno, se ve súper lindo, así que eh, te doy pie a que vos puedas arrancar, empezar, compartir pantalla y nos puedas comentar sobre esta gran presentación que vamos a estar viendo hoy. Ok, muy bien. ¿Lo logran visualizar? Ahí se ve súper bien. Ok, muy bien. Muy bien. Bueno, primero que todo, pues, saludarlos, darles la bienvenida por estar por acá. Muchas gracias. Bueno, les comento un poquito. Soy audióloga, vivo en Costa Rica, tengo 12 años de trabajar en lo que es la rehabilitación auditiva a pacientes y pues tengo un máster en audiología también. Ok, entonces hoy les quiero hablar sobre estrategias para una rehabilitación auditiva efectiva. Vamos a ver, voy a contarles esto también como desde mi experiencia, ¿verdad? Creo que, bueno, si hay personas acá profesionales que adapten audífonos, pues uno con el paso del tiempo va adquiriendo ciertas cositas, ¿verdad? Que es lo que nos va sirviendo más en la consulta. Entonces, bueno, además de dar una vista teórica, pues también quiero decirles cuál es mi experiencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que a mí como profesional pues también me ha funcionado? Y pues al final de la presentación también me gustaría que ustedes nos comenten un poquito qué es lo que ustedes hacen, además de esto, que les ha ayudado en su rehabilitación, ¿verdad? Rehabilitar a un paciente. ¿Por qué? Porque en realidad todos tenemos que aprender un poquito de todos. Hay cosas que nos pueden funcionar a algunos, a otros no, pero bueno, al final creo que el punto aquí es aprender. Ok, vamos a ver ciertas cosas, pero bueno, creo que la definición más importante aquí es qué es rehabilitación. La rehabilitación es un conjunto de intervenciones diseñadas para optimizar el funcionamiento y reducir la discapacidad en individuos con condiciones de salud, de una enfermedad ya sea aguda o crónica, ¿verdad? Entonces, la pérdida auditiva pues definitivamente cabe dentro de este término de rehabilitación, ¿ok? Estuve viendo varios estudios, pero pues me llamó mucho un estudio realizado en el 2014 en Chile, de hecho es un estudio hecho en Chile, que indicaba que del 30 al 45% de usuarios nuevos de prótesis auditivas dejaban su rehabilitación botada, ¿verdad? No continuaban con la rehabilitación a pesar de tener un problema importante de audición, a pesar de tener problemas comunicativos, dejaban pues su proceso de rehabilitación botado. El estudio me pareció súper interesante porque una de las razones por las que el paciente pues no continuaba con su proceso de rehabilitación era porque aún con los audífonos seguía teniendo problemas para poderse comunicar, seguía teniendo problemas para poder entender, ¿ok? Entonces el estudio nos indica que
además de una rehabilitación auditiva como tal, o sea, además de ponerle un audífono al paciente y darle amplificación, pues teníamos que ayudarnos, ¿verdad? Los pacientes que continuaron con su proceso era porque el profesional que estaba a cargo de la rehabilitación le daba herramientas adicionales para poder sobrellevar su pérdida auditiva, ¿verdad? Entonces, este estudio habla sobre un entrenamiento auditivo individual que está como más hacia fonoaudiólogos, si hay por acá, porque es más hacia la parte como del lenguaje, pero en mi caso, pues yo utilizo estrategias comunicacionales, ¿verdad? Que son programas de rehabilitación auditiva grupal. ¿En qué se basan estos? Estas estrategias se basan en que además de que yo le doy al paciente, pues una prótesis auditiva que amplifique, ¿verdad? Lo que él necesita, le doy estrategias para que se pueda comunicar, pues de una manera efectiva con las demás personas, ¿verdad? Para nadie es un secreto que nuestra labor en realidad se basa mucho en la comunicación. Cuando un paciente pues llega a nuestra consulta, la mayoría del tiempo, un 90% de las veces, llega porque tiene problemas para comunicarse, ¿verdad? Entonces el paciente dice, no, es que si estoy en mi casa, llegan mis hijos a almorzar, ellos hablan, no les entiendo, tengo que pedirles que me repitan las cosas, me han dicho en la casa que subo mucho el volumen del televisor, etcétera, ¿verdad? Entonces, en realidad, cuando llega un paciente a la consulta es porque está teniendo problemas para comunicarse, definitivamente, ¿verdad? Entonces, pues acá vemos que en realidad una rehabilitación auditiva efectiva, buena, pues no se basa solamente en que le pongo un audífono, le pongo amplificación y lo mando para la casa. No, sino también es darle al paciente esas estrategias, cómo puede hacer él para optimizar pues el uso de sus audífonos, ¿verdad? Para optimizar pues su comunicación oral con otras personas. Muy bien. Otro estudio que también encontré me pareció muy interesante porque habla sobre las razones por las cuales los pacientes no utilizaban los audífonos, ¿verdad? Y me parece muy interesante porque la primera razón por las que no lo usaban era porque pues algunos pacientes los perdían o estaba el aparato ya en mal estado, porque había disconfort auditivo, es decir, la amplificación o el sonido del audífono no estaba cómodo para el paciente. Postración del paciente, pacientes que están encamados, por ejemplo, que ocupan asistencia de otras personas para colocárselos, etcétera. Y la última razón, las razones estéticas, ¿verdad? Y me llamó la atención esto porque muchas veces uno piensa, ay, los pacientes no quieren usar el audífono porque se les ve, porque es muy grande o porque no quieren andar los audífonos. Y en realidad es una de las últimas razones por las cuales los pacientes dejan de usar su audífono. ¿Por qué? Porque cuando el paciente se pone el audífono y ve los beneficios que tiene en su calidad de vida, en sus actividades diarias, en su comunicación, en su interacción con el entorno, pues en realidad la razón estética llega a ser como la última opción, ¿verdad? Como no lo voy a usar porque se me ve feo, ¿no? O sea, en realidad lo usan y ellos ven los beneficios. Entonces aquí podemos ver que las razones por las cuales el paciente deja el audífono, pues son razones que son bastante manejables, ¿verdad? Pérdida o mal estado del audífono, bueno, puede ser que, no sé, a mí me pasó mucho en pandemia que con la mascarilla, pues el paciente se quitaba la mascarilla y se les perdía el audífono, ¿verdad? Tuve pacientes que, inclusive me contó uno que andaba paseando el perro en el parque y se le cayó el audífono que tenía él tenía GPS, entonces, bueno, lo lograron encontrar, pero también me ha pasado que los dejan en el supermercado, que se montaban al carro, se quitaban la mascarilla y tal vez se les caía, cosas así, ¿verdad? El disconfort auditivo, pues definitivamente eso es gran labor de nosotros durante la consulta, ¿verdad? Poderle hacer ajustes, tratar de que el paciente pues salga lo más contento posible y lo más satisfecho, ¿verdad? Con su prótesis auditiva. Postración del paciente, pues definitivamente hay pacientes que necesitan asistencia y pues poner un audífono no es solo el paciente y ya, hay que manejar un entorno, ¿verdad? Una familia, hijos, que pues también nos ayuden y ayuden al paciente y que lo apoyen en el proceso de rehabilitación. ¿Cuáles son esos puntos claves que me llevan a mí a que una rehabilitación auditiva pues sea lo más efectiva posible? ¿Ok?
Lo primero es una buena evaluación auditiva, definitivamente una evaluación auditiva bien hecha con equipos calibrados, todo lo demás pues llega a darnos un panorama bastante claro de qué es lo que el paciente necesita. Tipos de amplificación, acá más que todo me voy a centrar de los tipos de amplificación por vía aérea, es decir, prótesis auditivas propiamente BTE o audífonos hechos a la medida y el seguimiento. Entonces, vamos primeramente con la evaluación auditiva, es decir, ese es el primer momento, el primer día que llega nuestro paciente a la consulta. Ese día, además de hacer una valoración auditiva, que ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, en realidad nosotros tenemos que darle al paciente esa confianza, ¿verdad? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en realidad ayer estuve igual en una charla y la expositora decía que comprar es una emoción y definitivamente, digamos, aunque nosotros no somos vendedores, somos profesionales en la salud, pero pues los audífonos son bastante caros y en realidad nosotros tenemos que tratar de que el paciente sienta que su necesidad está por encima del costo, ¿verdad? Porque en realidad al final es eso lo que estamos buscando. Entonces, cuando el paciente llega a la consulta, uno valora al paciente desde que entra a la clínica o desde que llega al consultorio, ¿verdad? Hay pacientes que vienen muy anuentes porque saben que lo necesitan, como hay pacientes que vienen en una negación absoluta, ¿verdad? Que yo escucho bien, yo vengo porque me trajeron o porque mis hijos me obligaron a venir, pero yo escucho bien, ¿verdad? Entonces, pues nos llega de toda la consulta, ¿verdad? Hay pacientes pues, que son un poco más difíciles que otros, pero pues así son, así son. Entonces, cuando llega un paciente a la consulta, pues vamos a realizar una historia clínica y esto es súper importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la historia clínica nos vamos a dar cuenta de factores de riesgo, nos vamos a dar cuenta si tuvo valoraciones auditivas previas, si ha usado audífonos antes, cuál ha sido su experiencia. Una buena historia clínica pues definitivamente nos guía hacia una adecuada evaluación y una adecuada rehabilitación del paciente, ¿verdad? Dos pruebas básicas que tenemos que hacer es la impedanciometría. Esto es para descartar cualquier problema a nivel de oído medio o pues algún problema que también podamos solventar pues ni el uso de prótesis, ¿verdad? Y una audiometría clínica, que para eso pues obviamente utilizamos un audiómetro calibrado, un audiómetro que cuente con las especificaciones para poder hacer la prueba, ¿verdad? Entonces, la audiometría clínica lo que nos proporciona es el umbral auditivo del paciente y pues esta es la base para nosotros poder elegir su prótesis auditiva pues más adecuada. Es una de las bases, pero bueno, vamos a ver. Más allá de eso, creo que esta parte, las necesidades del paciente, es lo más importante, ¿verdad? Esto es lo más importante. Yo debo de decirlo, gasto mucho tiempo en la consulta en lo que es hablar con el paciente, saber cómo se siente, saber cuáles son sus necesidades, porque en realidad, más allá de la audiometría y que es súper importante también, nosotros tenemos que saber cuál es la necesidad del paciente, qué es lo que el paciente necesita para que su pérdida auditiva pues sea solventada, para que su calidad de vida pues sea mejorada, ¿verdad? Entonces, más allá del tema de que ocupa un audífono tal y tal con ciertas características, como profesionales lo que necesitamos es tener ese acercamiento al paciente, saber qué es lo que el paciente necesita y desde esa necesidad pues tratar de guiar al paciente pues hacia lo que es más adecuado para él, ¿verdad? Uno de los datos que yo analizo pues son estos, la edad, por supuesto, ¿verdad? Hay pacientes pues que por edad no se le pueden poner audífonos en el canal como los niños o no sé, o hay que ponerles un molde duro o un molde suave, etcétera. El estado cognitivo, muy importante a la hora de manipular las prótesis. Domicilio, para mí eso es sumamente importante, vive lejos, cerca de la clínica, tiene facilidad para comprar pilas, si fuera el caso, tiene facilidad para venir a los controles, ¿qué podemos hacer, verdad? Por ahí. El apoyo familiar, vive con alguien, hay alguien que lo ayude, alguien que lo asesore, más que todo cuando son adultos mayores, ¿verdad?
La capacidad económica, pues por supuesto es un factor, ¿verdad? Importantísimo. Siento que a veces los pacientes piensan que las prótesis auditivas son muy caras y que, ¿verdad? A veces no tienen como la capacidad económica para hacerlo, pero pues considero que nosotros podemos manejar varias tecnologías y pues tener tecnologías un poco más accesibles para los pacientes. Preferencias estéticas, ¿verdad? Aunque esto depende mucho de la audiometría, en realidad los audífonos de hoy en día son súper estéticos, así sean audífonos retroauriculares, RIC, con adaptación abierta, etcétera, pues llegan a ser audífonos pues bastante estéticos. Necesidades en el entorno social, ¿verdad? Esto es algo que es súper importante porque yo normalmente cuando llega un paciente a la consulta, pues obviamente me presento, pero yo siempre les digo, cuénteme, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Entonces el paciente puede decir, no, es que viera que me pasa que salgo a un restaurante y están hablando, yo no entiendo nada, yo veo que todo el mundo entiende, pero yo no entiendo a las personas. En la casa estoy viendo tele, mi esposa se enoja porque pongo el tele súper alto y entonces todas esas cosas a mí me afectan porque entonces yo siento que estoy aislándome, ¿verdad? Entonces, y siempre me gusta preguntarle al paciente, ¿y cómo se siente usted? Que, o sea, cuando le dicen a usted que baje el volumen del televisor o cuando usted tiene que pedir que le repitan cómo se siente usted y el paciente muchas veces dice, no, me siento mal o me da pena, me da vergüenza, ¿verdad? Entonces, las necesidades que tiene el paciente son súper importantes y son básicas a la hora pues, de elegir una buena rehabilitación auditiva. Aficiones, por ejemplo, no es lo mismo un paciente que esté de que tenga una vida tranquila en una oficina, a un paciente que tal vez le guste salir a correr, que haga zumba, qué sé yo, ¿verdad? Hay audífonos que, por ejemplo, tienen micrófonos que se activan con el movimiento, entonces que me sirven como para ciertas actividades físicas, como correr o cosas así. Desafíos o limitaciones físicas, pacientes tal vez con problemas de motora, ¿verdad? Como el Parkinson o problemas visuales que tal vez le vaya a costar mucho cambiar la batería y que no tengan pues a alguien ahí que les pueda ayudar. Disposición hacia la tecnología es súper importante, de verdad, saber pues el paciente qué es lo que está buscando también en cuanto a la tecnología. Y pues los accesorios necesarios para mayor confort, por ejemplo, el paciente dice, no, es que me cuesta mucho ver el televisor, entonces hay accesorios que se conectan al televisor y mandan la señal directa a los audífonos, entonces son accesorios que le pueden ayudar, ¿verdad? Y la parte de trabajo, por supuesto, ¿verdad? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? Y eso también pues es una guía para nosotros para determinar qué tipo de audífono pues definitivamente es el más adecuado para el paciente. Muy bien, ahora, en cuanto al tipo de amplificación, pues existen varios, ¿verdad? Los retroauriculares o los que van en el canal. Para elegirlos, pues necesitamos haber hecho todo lo anterior, ¿verdad? Y poderle dar al paciente, pues, una guía, porque en realidad nosotros como profesionales tenemos la responsabilidad, pues, de elegir lo mejor para mi paciente, no lo que más le guste, porque a veces los pacientes llegan, ay, yo quiero de esos audífonos que son un taponcito y que son chiquiticos y que no se ven, pero tienen una pérdida severa profunda, definitivamente eso no le va a servir. Entonces, no le vamos a poner al paciente los intracanales, por ejemplo, porque es lo que él quiere, no, es lo que le es funcional y nuestra responsabilidad también es hacer ver al paciente qué es lo mejor para él, qué es lo que mejor se adapta a su pérdida auditiva y qué es lo que le va a hacer mejor, ¿verdad? Entonces, creo que cuando ya nosotros hemos hecho toda la valoración auditiva, hemos hablado con el paciente, tenemos las necesidades que el paciente tiene, ya es más fácil nosotros poder determinar qué es lo que ocupa el paciente y poder también asesorarlo de una mejor manera y que el paciente pueda entendernos, ¿verdad? Pueda entender por qué estamos eligiendo eso, qué tiene ese audífono que definitivamente va a hacer la diferencia en su rehabilitación auditiva. Cuando ya hemos hecho la valoración, ya el paciente pues ha elegido su prótesis auditiva y todo lo demás, esta es una parte súper importante y es el seguimiento,
¿verdad? El día 1, que es el día donde ponemos el audífono por primera vez, ya el paciente eligió su tecnología, ya el paciente llega dispuesto a salir del consultorio con sus prótesis auditivas, ¿verdad? Ese día pues es muy importante hacerle los ajustes necesarios al audífono. Estos ajustes pues se van a hacer con base a la audiometría y a los exámenes realizados en esa primera consulta. Y pues también este día es súper importante explicarle al paciente cómo se usa el audífono, cómo se limpia, cómo se coloca. A mí me gusta mucho practicar con el paciente, que se lo ponga, que se lo quite, si es de batería, que le quite la batería, que la ponga, qué vamos a hacer en la noche, cómo se limpia. Entonces, en realidad una consulta de adaptación protésica, pues en mi caso lleva bastante tiempo porque les explico los términos de garantía, les explico la importancia de las citas de control, ¿verdad? Porque poner audífonos o prótesis auditivas no es como poner lentes, que fuimos hoy, nos hicimos el examen de la vista, nos dieron los lentes y hasta en un año volvemos a ver al optometrista. No, los audífonos pues conllevan un periodo de rehabilitación, ¿verdad? Y de adaptación, ¿verdad? El paciente se tiene que adaptar a sus prótesis auditivas. A veces no es algo que simplemente hoy se puso las prótesis y ya tiene que salir todo perfecto. No, las citas de control son para ir viendo si hay que hacer ajustes, para ir viendo las necesidades del paciente, para ir viendo qué más podemos hacer, ¿ok? Aquí les puse como unas imágenes del software de audífonos que yo utilizo. Por ejemplo, la mayoría de software es así, ¿verdad? Se mete la audiometría del paciente y pues el mismo software me va a decir a mí qué sería lo ideal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, pueden ver en la imagen de abajo que viene un caracolito azul. Eso es porque el equipo me dice, este sería el receptor ideal para este paciente, ¿verdad? Entonces, también con el software podemos darnos una ayuda a la hora de elegir, ¿verdad? Las prótesis auditivas, a la hora de elegir el acople, el receptor, etcétera. Cuando hacemos la adaptación, pues, y ya metimos la audiometría, hay que seguir como varios pasos, ¿verdad? El test de feedback es súper importante para evitar que el audífono al paciente le esté pitando. De hecho, en el estudio que les estaba hablando hace un momento de los pacientes que referían disconfort auditivo, era por el feedback, porque el paciente decía, es que me lo pongo y me pita, ¿verdad? Y entonces es muy incómodo para el paciente. Entonces, cuando hacemos un test de feedback, nos aseguramos de que el audífono haga esa cancelación y evitar pues que el audífono pues le esté generando esos inconvenientes al paciente. Y la audiometría in situ es primordial. En realidad, la audiometría in situ para mí es de las cosas más importantes a la hora de hacer una adaptación. ¿Por qué? Porque yo aquí estoy valorando la audición del paciente con los audífonos, ¿verdad? O sea, cómo está llegando esa presión sonora a los oídos del paciente a través de los audífonos. Entonces, la audiometría in situ definitivamente me va a ayudar muchísimo a hacer una adaptación lo más precisa posible. Ahora, la segunda cita de control o la cita siguiente a la adaptación, en mi caso yo la doy a un mes, ¿verdad? Como les decía, pues también les estoy hablando desde mi experiencia. Tengo colegas que, por ejemplo, me dicen, no, yo lo cito a la semana o yo lo cito a los 15 días o a las 3 semanas. Yo lo cito a un mes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ser humano necesita 30 días para acostumbrarse a algo. Entonces, también me gusta que cuando el paciente llega a esa primera valoración, pues ya haya tenido la experiencia suficiente con su audífono, que me pueda llegar y contar, ay, vieras que estuve en una reunión y me pareció que las voces no eran nítidas, o no sé, o sea, que ellos tengan como una percepción más amplia de qué fue lo que vivieron ese mes y en qué le podemos ayudar, qué ajustes podemos hacer. Normalmente en el control del mes nosotros iniciamos ya la adaptación como más precisa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el primer día, que es el día de la adaptación,
la adaptación, el día que se le pone el audífono a los pacientes, pues nos estamos basando mucho en la evaluación auditiva, ¿verdad? Pero en la cita de control del mes nos estamos basando mucho en la experiencia que el paciente ha tenido con esas prótesis auditivas, ¿verdad? Entonces, la cita de control, pues las citas de control son súper importantes, ¿verdad? Definitivamente. Ahí podemos ver, por ejemplo, en el caso de estos audífonos, el tiempo de uso que ha tenido el paciente con el audífono. Entonces, por ejemplo, podemos ver que esta paciente pues lo está usando 14 horas al día. O sea, es una paciente que usa su audífono casi que se lo quita solo para dormir, ¿verdad? Entonces sabemos que es una paciente que ha estado ahí constante con el uso de las prótesis auditivas y pues que es una paciente que nos va a llegar a contar muchísimas cosas y que nos va a llegar a decir, bueno, mira, tenemos que hacerle esto, tal vez siento que cuando cierro la puerta suena muy duro, ese sonido me molesta, cosas así tan mínimas, pues en las citas de control son súper importantes. También otra información que nos da el software de los audífonos es a qué ambientes de sonido ha estado más expuesto al paciente, ¿verdad? Y también con base a eso nosotros podemos ajustar el sistema de compresión de los audífonos o el volumen como tal, ¿verdad? Por acá podemos ver que en esta gráfica, por ejemplo, esta paciente ha estado expuesta a sonidos normales. Entonces quiere decir que el volumen de los audífonos y todo, pues ha estado ahí y como que ha estado acorde a el ambiente de sonido que ha estado teniendo el paciente. El nivel de experiencia es súper importante. En el caso, bueno, de los audífonos que manejo, pues vienen con estos niveles de experiencia que van del 1 al 4. El nivel 4 es como ya cuando está todo el volumen que el paciente necesita y los otros niveles es un poquito menos, ¿verdad? Normalmente yo en la cita de adaptación siempre lo dejo en nivel 1 o nivel 2, principalmente cuando son pacientes que están iniciando su periodo de rehabilitación auditiva, que nunca han usado audífonos, ¿verdad? Entonces, pues yo siempre inicio en el nivel 1 o 2 y en la cita del mes, pues trato de hacer los ajustes para poderlos subir al 3 o al 4 inclusive, ¿verdad? Muchas veces hay pacientes que llegan al mes y que están súper adaptados con las prótesis auditivas, entonces ya podemos pues poner como todo el volumen que el paciente necesita. Posterior a la cita del control del mes, pues yo les doy una cita para los 3 meses. Esta cita es más que todo para revisar el audífono, darle mantenimiento, ver que esté funcionando correctamente y pues si el nivel de experiencia lo habíamos tenido en nivel 2 o 3, pues ya para la cita de 3 meses lo ideal sería ya subirlo a nivel 4, ¿verdad? El periodo de adaptación en todos los pacientes es diferente, ¿verdad? Yo tengo pacientes que al mes están súper adaptados, como tengo pacientes que me toma un poquito más de tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también eso va en el compromiso que el paciente tenga con su rehabilitación auditiva. Nosotros podemos poner el audífono más caro con las características más chivas, por decirlo así, pero si el paciente no los usa, no se va a acostumbrar al audífono y pues esto es un problema, ¿verdad? También por eso el tema del tiempo, de cuánto tiempo usa el paciente al día los audífonos y que el software nos los diga es súper importante porque nosotros nos podemos basar ahí y decir, bueno, sí, el paciente los está usando, está haciendo su esfuerzo, ¿verdad? Pero me ha tocado que llegan a la cita de 3 meses, por ejemplo, y el control de tiempo me dice que el paciente solamente lo ha usado 2 horas al día, ¿verdad? Entonces, obviamente el paciente puede decir ahí, ay, es que viera que no me acostumbro, pero tampoco los está usando. Entonces, obviamente la adaptación pues va a ser un poco más difícil. Posterior a la cita de 3 meses, doy una cita a los 6 meses. Esta cita es más que todo para estar haciéndole ajustes al audífono de ser necesario, aunque casi que ya en las citas de 6 meses es básicamente para darle mantenimiento a las prótesis, para revisar la limpieza, para revisar que el filtro esté bien, para ver si hay que cambiar la oliva, para ver el estado general del audífono, ¿verdad? En mi caso, pues cada 6 meses envío los audífonos al laboratorio para que le hagan un mantenimiento general a la
prótesis. Entonces, en ese mantenimiento, yo lo mando donde el audioprotesista, él le hace un estudio al audífono y, por ejemplo, me puede decir, no, mira, hay que cambiarle el receptor porque está dañado o está en buen estado, le hacen una limpieza general. Entonces, también eso hace que el audífono esté en óptimas condiciones. Y bueno, a partir de esta consulta de 6 meses, le sigo dando citas de control cada 6 meses hasta completar los 2 años de garantía. Ahora, en este caso, la garantía, vamos a ver, es un decir, ¿verdad? Que son solo 2 años. Los pacientes, en mi caso, saben que así hayan pasado los 2 años de garantía, ellos pueden venir a la consulta y pueden seguir viniendo las veces que lo necesiten para hacer los ajustes o para cambiar alguna piecita o lo que sea, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. ¿Cuáles son los beneficios de una adecuada rehabilitación auditiva? Definitivamente mejora la salud en general, ¿verdad? Hay estudios que refieren que una pérdida auditiva puede acelerar la atrofia de la masa gris en las áreas auditivas del cerebro, ¿verdad? Entonces, inclusive puede llegar a haber un deterioro cognitivo, inclusive estos pacientes pueden tener más probabilidades de desarrollar algún tipo de demencia o de Alzheimer. Mejora las relaciones sociales y familiares, por supuesto, mejora la comunicación. Contribuye al bienestar físico del paciente que utiliza las prótesis, ¿verdad? Tal vez es un paciente que le gustaba salir a caminar, que le gustaba hacer ejercicio, pero al no escuchar bien se sentía inseguro salir a la calle, por ejemplo. Entonces, pues con sus prótesis auditivas ya siente más seguridad para salir a caminar o hacer sus actividades. Mejora la capacidad de concentración, por supuesto, porque estamos escuchando bien y pues podemos entender mejor nuestro entorno. Genera independencia y seguridad. Definitivamente, ¿verdad? Un paciente que utiliza prótesis auditivas es más seguro a la hora de comunicarse con las demás personas y pues mejora la calidad de vida en general. ¿Ok? Ahora, yo les traigo un caso porque me gustaría que lo analicemos juntos. Cuando nosotros elegimos un audífono, por ejemplo, sí, la parte técnica, la evaluación auditiva es muy importante, pero por ejemplo, lo que les decía ahora, ¿qué pasa con un paciente que tiene Parkinson, por ejemplo, o tiene problemas de motora fina y le cuesta poner sus baterías? Y tal vez no vive con nadie que le pueda ayudar, o tal vez vive con su esposa y la esposa es un adulto mayor, igual que él, y entonces poner las baterías va a ser un caos. Entonces, en ese caso, yo le recomendaría al paciente un audífono recargable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, se quita de encima tener que estarle poniendo, quitándole las baterías, más por su problema de motora y todo lo demás. Entonces, pues hay muchos aspectos que hay que ver. Este es un caso real de un paciente, obviamente no puse el nombre por temas de seguridad para el paciente. Pero bueno, este es un paciente masculino de 67 años que llega a la consulta acompañado de su esposa porque presenta problemas para comunicarse con las demás personas, principalmente con sus hijos. Incluso indica que cuando le hacen llamadas telefónicas no logra entenderles. Y lo mismo le pasa cuando ve televisión, no entiende nada, ¿verdad? Prefiere que vive lejos de la ciudad, por lo cual pues trasladarse constantemente a la clínica a veces le resulta un poco complicado. Entonces, acá tenemos el audiograma del paciente, vemos que es pues, un paciente con una presbiacusia y en la logoaudiometría pues podemos ver que el paciente pues tiene una regresión fonémica del oído izquierdo, ¿verdad? A causa de la pérdida auditiva y de su edad. Entonces ya empieza a ver como un deterioro a nivel cognitivo para poder comprender el lenguaje. Entonces, bueno, en este caso, este paciente estaba evaluado obviamente con el audiómetro Uso. Ahí podemos ver los gráficos, que es así como los tira el audiómetro, que me encanta, son súper bonitos. De hecho, inclusive ustedes pueden ver, y esto es algo que a mis pacientes les fascina, que es el porcentaje de pérdida auditiva. El mismo equipo me saca el porcentaje de pérdida auditiva, ¿verdad? Porque a veces nosotros le decimos, bueno, su promedio tonal es de 37 decibeles y de 41, pero el paciente muchas veces que son decibeles, ¿verdad? Entonces, el hecho de que me dé el porcentaje y yo le puedo decir al paciente, vea, del oído izquierdo usted tiene una pérdida auditiva de un 44%.
ya le ponemos como un número, ¿verdad? Un número como más fácil de entender para el paciente, es decir, que de un 100%, un 44% yo no escucho, ¿verdad? Entonces, para el paciente es como más fácil visualizar qué tanto problema de audición tiene. En este caso, pues, en este paciente, el tipo de amplificación más adecuada, en este caso para mí, fueron unos audífonos tipo RIC, ¿verdad? Porque pues tienen una conservación en los tonos graves, ¿verdad? Entonces, como que tapar el oído por completo le puede dar sensación de oído tapado, sensación de autofonía, ¿verdad? Y en realidad su problema está más que centrado en los tonos pues agudos. También otra característica que era importante para él era el hecho de poder hablar por teléfono, porque una de sus hijas vive en Estados Unidos y pues le hacía videollamadas y él decía, yo no oigo nada, yo no entiendo. Entonces elegimos un audífono que tenía conectividad con su celular. Entonces cuando su hija lo llamaba, automáticamente al contestar la llamada, la escuchaba por ambos oídos, ¿verdad? Entonces era muchísimo más fácil poderse comunicar con ella. Y también elegí un accesorio para conectarlo al televisor, donde ese aparatito se conectaba al televisor y le enviaba la señal directa a los audífonos del paciente. Entonces ya para él era más fácil poder comprender cuando veía las noticias, por ejemplo, porque pues ya esa señal llegaba directamente a sus audífonos, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta también que cuando tenemos pacientes con una discriminación bajita, ¿verdad? Cuando hay un porcentaje de discriminación bajito, pues la amplificación no es del todo suficiente, ¿verdad? Lo que hablábamos hace un momento, uno le tiene que dar al paciente estrategias para poderse comunicar. Entonces, yo a él le recomendé que cuando estuviera hablando con su esposa, tratara de estar frente a ella, a una distancia no mayor a los 2 metros, por ejemplo. También le recomendé a la esposa que le hablara despacio y que le hablara claro, ¿verdad? Y también le recomendé que si él estaba viendo televisión y quería conversar con su esposa, por ejemplo, tenía que centrar pues su atención en la persona con la que está hablando, ¿verdad? A veces me pasaba, una vez me pasó que vino un paciente y me decía al hijo, es que era que yo le hablo a mami y no me entiende. Y me dice la señora, es que a veces estoy lavando trastes y llegan y me hablan y lo que tiene enfrente es el agua, el chorro del agua y está lavando los trastes y lo que tiene al frente es eso y usted llega y le habla por detrás, un paciente con problemas de discriminación, es complicado como que el paciente logre entender en esas situaciones. ¿Cuáles eran las necesidades del paciente? Lo que les decía, hablar por teléfono, escuchar televisión y poderse comunicar con su esposa. Esas eran las 3 necesidades básicas del paciente. Cuando nosotros le indicamos al paciente algún tipo de prótesis auditiva, más allá de decirle, ay, vea, es que su audífono tiene micrófonos direccionales y unidireccionales, el paciente no nos va a entender esos términos. Entonces nosotros cuando hablamos de las características del audífono tenemos que hablarle al paciente desde su necesidad. Vea, es que usted me dijo que a usted le costaba escuchar cuando le hablaban por teléfono. Bueno, este audífono se conecta a su teléfono y cuando usted lo llama le llega la llamada directa a sus audífonos, ¿verdad? Usted me decía que cuando está hablando con su esposa, si hay ruidos alrededor o así, le interrumpe. Bueno, vea, este audífono tiene micrófonos direccionales y usted puede direccionar el audífono hacia donde usted quiere escuchar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas son importantes porque nosotros a la hora de rehabilitar a un paciente nos tenemos que ir de acuerdo a sus necesidades, no solo con el volumen, porque en realidad la pérdida de audición, aunque es volumen, pues conlleva otras cosas que son importantes y que son importantes recalcarle al paciente que van a mejorar su calidad de vida. Les traje dos pacientes míos.
son pacientitos míos desde hace algún tiempo y ellos han sido rehabilitados, ¿verdad? Con prótesis auditivas. Entonces quiero como que escuchen el testimonio de ellos. El testimonio de ellos para mí es súper importante, ¿verdad? Porque en realidad, una cosa es que yo les cuente, ay, tienen que hacer esto y tienen que hacer el otro, pero escuchar desde un paciente cómo ha cambiado su calidad de vida con el uso de prótesis, creo que nos sensibiliza como profesionales y nos ayuda pues a tener también una perspectiva pues más clara y más amplia de qué es lo que nosotros tenemos que hacer, porque en realidad, más allá de ponerle un audífono ya, es el hecho de poderse comunicar con el paciente, de poder tener esa empatía, ¿verdad?, con él y poder llegar a lo que nosotros queremos, a que el paciente pueda tener su calidad de vida y lo más importante, a que el paciente en 2 años, cuando tenga que cambiar sus prótesis auditivas, vuelva con nosotros. Eso se llama fidelización del paciente. Definitivamente creo que como profesionales, o al menos a mí, me da mucha paz saber que pude ayudar a un paciente y saber que ese paciente quedó tan contento con mi trabajo que volvió a mí, ¿verdad? Priscila es pacientita mía hace poquito más de 5 años. Ya estas son como la tercera prótesis auditiva que hacemos juntas. Este, Ella es maestra de preescolar, tuvo una pérdida auditiva al nacer por hipoxia, tuvo hipoxia al nacer. Cuando llegó a la consulta me decía que había usado prótesis auditivas hasta los 12 años, pero que cuando entró al colegio ya le dio vergüenza usarlas, entonces súper carga porque así sacó la universidad y todo sin audífonos. Cuando ella llegó a mi consulta fue porque en el kinder donde ella trabajaba, porque es maestra de preescolar, le decían que ella no escuchaba a los chiquitos. Entonces, necesitó buscar ayuda y ver cómo hacía, porque ya también su parte de trabajo, su parte profesional estaba viéndose afectada por la pérdida auditiva que ella tenía, ¿verdad? Entonces, ahí les dejo el audiograma para que más o menos vean cómo estaba y los dejo acá en en el siguiente video de Priscila. Hola, mi nombre es Priscila Chan, tengo 38 años, soy maestra de preescolar bilingüe y tengo una hipoacusia bilateral moderada. Soy paciente de la doctora Stephanie Cedeño desde hace más de 5 años atrás. Ella siempre le ha dado seguimiento a mi pérdida auditiva, brindándome sus servicios, tanto en el consultorio como a domicilio hasta mi casa, portando un equipo de alta tecnología, el cual nos ha permitido realizar audiometrías acá mismo en la sala de mi casa de una manera precisa y eficaz, también pudiendo realizarle todos los ajustes necesarios a mis audífonos sin necesidad de desplazarme yo hacia el consultorio. ¿Cómo han mejorado mis audífonos la calidad de vida que yo tengo hoy en día? Bueno, realmente ha sido algo maravilloso. Yo siempre había usado audífonos, pero hasta ahora que empecé a tener el seguimiento con la doctora Stephanie, he podido ver realmente un cambio muy positivo, tanto a nivel laboral como a nivel personal. Son audífonos sumamente estéticos, también me simplifican mucho tareas como, por ejemplo, tomar llamadas, recibir audios sin necesidad de tener el teléfono en mi oído. Y a nivel laboral incluso cuenta con ventajas como, por ejemplo, poder amplificar direcciones específicas hacia las cuales quiero enfocar mi atención. Eso creo que ha sido un gran beneficio para mi trabajo. Por ser con niños cuesta mucho estar enfocado en una sola cosa a la vez y creo que han mejorado sustancialmente mi labor como docente. Creo que son audífonos que yo les recomendaría a cualquier persona y estoy segura de que les traería muchísimos beneficios y les ayudaría montones, así como me han ayudado a mí. Ok, y ahora vamos con el testimonio de Christopher. Christopher es un chico de 28 años, es estudiante de la licenciatura en arquitectura. Bueno, es todo un ejemplo, Christopher. Yo siempre se lo digo a él, ¿verdad? A pesar de su problema auditivo, que es pues bastante grande, siempre ha salido adelante, es estudiante
ya es casi un profesional, ¿verdad? Y en realidad me llena mucho orgullo decir que es mi paciente y que ha avanzado tanto en su rehabilitación auditiva. Voy a dejarlos acá con el testimonio de Christopher. Bueno, ahí está la audiometría. Como ven, hay casi que una anacusia del oído derecho. Sus restos auditivos del oído derecho son súper poquitos y del oído izquierdo, pues sí tiene una pérdida auditiva pues severa, ¿verdad? Vamos con el testimonio de Christopher. Hola, buen día. Me llamo Víctor. Soy con acusia de nacimiento. Mi madre lo vio en una publicación en la red social de la doctora Stephanie y me comentó sobre los audífonos que ofrecen. Y por lo tanto fui a hacer las consultas. Y después de eso decidí comprar el audífono que ella me vende. Y llevo un año usándolo y ha sido muy, muy bueno. El funcionamiento, y el sistema y entre otros. Y además la adaptación con este audífono nunca ha sido tan complicada. Lo adapté fácilmente y me ha dado seguimiento a través de consultas por cualquier duda. Y en realidad, con este audífono, yo estoy muy, muy, muy contento. Y por la ayuda que me ha dado ella y de audífono. Y la verdad que estoy satisfecho. Gracias. Listo. Me emociona mucho ver siempre los testimonios de los pacientes. En realidad me da como mucha satisfacción pues saber que mi trabajo ayuda a que las personas tengan calidad de vida, ¿verdad? Definitivamente creo que es algo muy importante. Les dejo esta frase por acá, me gustó mucho. Un oído es un dispositivo ultra miniatura que siempre es demasiado grande. Y bueno, muchísimas gracias. Espero que esta charla, este workshop les haya ayudado desde una perspectiva un poco más clara de qué hacemos nosotros, ¿verdad? Y si son profesionales y han adaptado audífonos y han hecho rehabilitaciones, me encantaría escucharlos. ¿Qué hacen ustedes, verdad? ¿Qué hacen ustedes además de esto que yo les acabo de presentar? Porque pues al final, como colegas, es importante apoyarnos, es importante conocer qué es lo que hacen los demás, qué podemos mejorar, ¿verdad? Porque estamos trabajando con seres humanos, estamos ayudando a tener a las personas calidad de vida, entonces creo que eso es sumamente importante. Acá les dejo mi correo electrónico, cualquier cosa, pregunta que necesiten, si desean que les pase la presentación, con muchísimo gusto me pueden mandar un correo a audióloga.stephanie@gmail.com y con mucho gusto yo les respondo. Y muchísimas gracias. Bueno, buenísimo, Stephanie, estuvo genial toda la presentación y sobre todo los testimonios finales. Yo creo que siempre dan como una enseñanza y se aprende más con la experiencia que uno va comentando, como bien vos mencionabas. Hay algunas preguntas que quedaron acá en el chat. Bueno, obviamente que sí queda grabada todo lo que fue tu charla, que lo vamos a estar subiendo a YouTube para las próximas con audiólogas que no lo pudieron ver, o por ahí se lo pueden comentar, o si lo quieren volver a ver, va a quedar en nuestra página de YouTube. Preguntan acá sobre si el audiómetro tiene sisigrama, o sea, se hace el estudio de Sisi y también el estudio de Weber. ¿Eso lo querés responder vos, Stephanie? Sí, sí se realiza. Vamos a ver, el Weber, yo sé que es más que todo acá en Costa Rica, o bueno, no sé si en otros países se hace, pero yo sé que muchas veces
no viene incluido una prueba como tal dentro del uso, pero yo lo realizo y lo pongo en las notas cuando uno hace la audiometría por vía ósea. Entonces, yo lo que hago es que, bueno, hago la prueba y ya cuando toca hacer el Weber, le coloco el vibrador en la frente al paciente y se lo hago normal como lo haríamos con cualquier otro audiómetro. Posteriormente me voy a donde están agregar las notas y ahí agrego Weber 1000 Hz, derecha o izquierda, 500 Hz, ¿verdad? Entonces sí se puede realizar, aunque no es una prueba como tal que traiga el uso, se puede realizar con total normalidad y se puede agregar en las notas. Entonces sí se puede hacer. Perfecto. Otra consulta que tenemos acá con respecto a uno de los pacientes que vos tenés, dice, ¿Christopher usa sistema BioCross? Preguntan. No lo utiliza porque, no sé, Christopher, en realidad en su momento cuando él llegó a la consulta venía con audífonos bilaterales, un BT con moldes propiamente, pero él no quería usar el audífono derecho porque obviamente tenía la experiencia de tener un audífono sumamente grande, con un molde sumamente grande y en realidad le incomodaba. Entonces, aunque sí hablamos del sistema Cross, él prefirió solamente tener uno y ahorita tiene un audífono RIC con un receptor power, ¿verdad? Bastante potente, encapsulado. Eso es lo que tiene ahorita y es por el tema de que él en ese momento pensó o no sé, tal vez no tenía una idea clara que era un sistema Cross, aunque sí lo hemos estado hablando y pues para su próxima adaptación pues muy probablemente ya optaremos por ese sistema. Creo que ya superamos un poquito como esa etapa. Bien, buenísimo. Para algunos que no sabemos, me incluyo, ¿cómo funciona este sistema BioCross? ¿Podemos dar como una breve reseña, Stephanie? Sí, claro. Bueno, los sistemas Cross o iCross se utilizan en pacientes que tengan una pérdida auditiva unilateral, como en el caso de Christopher, ¿verdad? Es decir, que un oído hay restos auditivos o está completamente normal y el otro oído pues hay una pérdida auditiva total, ¿verdad? Entonces, o en pacientes que tengan un oído con buena discriminación y el otro cero, ¿verdad? Entonces se usa más que todo en esos casos. Lo que hacemos es que colocamos los dos audífonos, ¿verdad? Y el audífono del lado donde está la pérdida auditiva total o del lado que está más dañado, le va a enviar todos esos sonidos al oído bueno, ¿verdad? Entonces, por decirlo así, este audífono lo que hace es que si al paciente tiene por ejemplo, en el caso de Christopher, tiene una anacusia casi que derecha, si a Christopher le hablaran del oído derecho, él va a escuchar todo, pero por su oído izquierdo. ¿Por qué? Porque el audífono pues va a mandar esa señal hacia el otro oído. Bien, perfecto, súper claro y conciso, buenísimo. Bueno, Stephanie, vos ya te estuviste despidiendo, pero a mí déjame darte las gracias, estuvo muy bueno todo lo que comentaste, súper claro, yo creo que algunas partes las vamos a estar subiendo como que fueron muy concisas, súper prácticas también. Te agradezco un montón por todo y ojalá te tengamos en un próximo workshop que vos nos puedas ir comentando qué te gustaría o acá en el chat también que nos dejen los comentarios sobre qué temática les gustaría que demos la próxima vez. Y bueno, eso sería todo. Nos estamos encontrando nuevamente en un próximo workshop. Sí los invito a que se sumen a las redes sociales de YouZoom y también de Stephanie, que ahí dejó su correo y nosotros pusimos en el chat también todas las redes sociales. Stephanie hace unos TikTok buenísimos que a mí me encanta, son súper informativos y cortitos, así que también los invito ahí. Soy seguidora de Stephanie. Muchísimas gracias. Sí, claro, me pueden seguir en Instagram como Audióloga Steph y la clínica como Audiocentro CR. Y en TikTok me pueden encontrar como Audióloga Stephanie también. Ahí paso subiendo cosillas. Y Genial, entonces. Un beso enorme y nos estamos encontrando entonces nuevamente en un próximo workshop de YouZoom. Les mando un beso enorme y que estén todos muy bien. Igual, Pame, muchísimas gracias. Nos vemos.